Primeramente, buenas noches. Vamos a empezar lo que es el curso que se había programado. Vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser teórico, como unos 20 minutos. La parte que es, vamos a tocar el tema de los ingresos con sus actividades grabadas y los gastos con sus actividades grabadas. Posterior a esto vamos a pasar a lo que es a una parte práctica. Antes de pasar a la parte práctica, vamos a hacer un break de unos 5 minutos para que haya algunas preguntas y al finalizar la clase lo mismo, unos 5 minutos para que podamos disolver algunas preguntas o dudas. Bueno, como se había programado el tema de los ingresos que corresponden para una actividad de constructora, según esta, lo que nos dice la norma o la ley nos dice son aquellas actividades donde el sujeto debe responder por todos sus ingresos que fueron destinados a algún impuesto. En el caso de las constructoras, normalmente se dividen en dos grandes grupos, que son contratos por construcciones en obras públicas, que estarían grabadas normalmente por el IVA, por el IT y por el IUE. Y estos contratos pueden ser por la construcción de hospitales, de caminos, de escuelas, y así para agarrar una licitación. La segunda división sería los contratos con obras privadas, ya que también estarían sujetos, porque son contratos por obras privadas, el IVA y el IT, y esta normalmente se divide en subcontratos. ¿Qué es lo que? El primero sería contrato por obras. Viene un dueño de un terreno, contrata a una consultora y para que se lo construya su casa o su edificio. El de la consultora directamente va a hacer los servicios por construcción. Normalmente casi son las casas familiares en este tema. Y en el último sería lo que es la constructora que hace su construcción por cuenta propia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos construyen sus propios bienes, ya sean terrenos, condominios o casas, para que posteriormente ellos vendan, ya sea por casas, oficinas, departamentos, bauleras. Entonces, estos conceptos normalmente están grabados por el IT y por el IUE. Entonces, en esos dos grandes grupos es lo que se divide normalmente todos sus ingresos de las constructoras. Y de acuerdo a eso, también los de impuestos nacionales van clasificando qué tipo de impuestos es gravable para que consideren las obligaciones ya sean anuales o mensuales. Siguiendo con los datos, vamos a ver el tema de los gastos gravables. Para el tema de los gastos gravables, normalmente para esto hay que clasificar qué tipo de gastos tiene la empresa. ¿Ya? Cuando se está haciendo una contabilidad, hay que definir bien un plan de cuentas para verificar y clasificar los tipos de gastos y también ver el tema de las asesorías, cómo se va a considerar cada tipo de gasto. ¿Ya? ¿Qué nos dice la teoría a la parte esto? Nos dice que son gastos gravables todos aquellos que pueden ser directos o indirectos, pueden ser también variables o fijos, necesarios para el desarrollo de la producción de sus operaciones que realizan la empresa de forma diaria. ¿Cuáles son estos gastos? Normalmente son en gran medida los sueldos y salarios, que pueden ser sueldos fijos, que estarían en planillas, y los sueldos eventuales. El tratamiento de los sueldos eventuales es muy dispersa en cada constructora, porque algunos lo consideran a sus eventuales como retención para que sean como gastos deducibles ante el IUE, y otros directamente están haciendo con contratos de consultoras por producto. ¿Ya? Pero para hablar en este tema de las retenciones, el tema es muy amplio, entonces solamente vamos a enunciar. Luego también tenemos ahí las contribuciones sociales para beneficios de sus dependientes. Quiere decir que como constructora pueden apoyar a unidades educativas, a campos deportivos, escuelas o algunos hospitales,
pero no puede sobrepasar, esto me dice que el 8.33% del total de mi sueldo y salario de mi planilla, en este caso de mi planilla de sueldos y fijos o de la planilla que estoy haciendo los aportes. Otros gastos que son gravables según mi actividad serían los aportes a seguros sociales, en este caso la AFP, después los aportes a entidades aseguradoras, pueden ser a la Caja Nacional de Salud, a la Caja Petrolera, compra de materiales directos, en este caso materia prima, como son constructoras, compra de fierro, cemento, normalmente esas son las materias primas para poder construir un determinado bien. Compra de materiales indirectos, servicios básicos. En tema de los servicios básicos hay que considerar dos cosas. La primera, hay una oficina donde desarrollan su actividad administrativa, y esa dirección está inscrita en impuestos nacionales. Entonces, las facturas de servicios básicos, por ejemplo, el agua y la luz, no es necesario que esté a nombre de la empresa con su NIT, puede estar a nombre de la dueña de casa si están en alquiler o a otro nombre, ya, pero es necesario que esté con la dirección de la empresa donde está desarrollando su actividad principal o sus oficinas. Luego la otra parte es en el tema donde se está construyendo la actividad, en este caso donde se está construyendo el bien. Los servicios básicos de agua y luz también son gastos válidos, porque tiene lógica que cuando estás construyendo una constructora, ahí en ese inmueble están instalados la luz y la agua, por ende tiene que consumir la empresa constructora la luz y el agua, y esas facturas normalmente pueden estar a nombre del dueño del terreno o a terceras personas, pero la dirección tiene que coincidir con el contrato donde se está ejecutando la obra. ¿Listo? Esas dos cosas hay que considerar en el tema de servicios básicos para ver en el tema de luz y agua. En los otros temas de servicios básicos, que serían internet, teléfono, puede haber también TV cable, normalmente esos vienen ya a nombre de la empresa y con su NIT, pero eso tiene que estar en donde se desarrolla su actividad de su administración, que está inscrita ante impuestos nacionales. Luego también nos dicen que pueden ser los gastos como impuestos pagados efectivamente. Aquí tenemos, por ejemplo, el IT efectivamente pagado, no deducido por si acaso, efectivamente pagado. Si durante un determinado mes va a pagar un cierto monto de IT, entonces ese IT es gasto deducible o gasto gravable para mi actividad. Luego tenemos los seguros empresariales que compran las constructoras. En este caso podría ser seguro contra incendios, seguro contra robos, seguro contra accidentes del personal. También son válidos estos seguros. La depreciación de los activos fijos, porque cada año se van depreciando todos sus activos fijos, por ejemplo las máquinas, los tractores, las retroexcavadoras, todas esas maquinarias son activos fijos y se van depreciando año tras año, según la normativa, lo que nos dicen. También son gastos gravables según la actividad. En el tema de alquileres, como son gastos gravables, uno es, puede que la oficina administrativa esté como alquiler, también son gastos gravables. También pueden ser alquileres por maquinaria, o transporte también son gastos gravables o gastos según su actividad. Pero si están en ese rubro, tendrían que pedir sí o sí una factura o un documento fiscal. De lo contrario, hacer una retención. En el caso de alquiler por servicio de transporte, digamos, una persona X que se dedica por primera y única vez, podría hacerse una retención para que sea válido mi gasto, ¿no? ante un determinado impuesto. Material de escritorio, esto hay que considerar muy en cuenta, por si acaso. En algunos casos he visto donde una constructora tenía un movimiento de material de escritorio más de 200.000 bolivianos, y es algo ilógico que una constructora compre material de escritorio con ese valor, porque había en algunas facturas como compra de 50 paquetes de hojas de papel
Y eso de hecho, si te fiscalizan, te van a hacer devolver, porque lo revisan de pie a pa todo el contenido de la factura, y si no está dentro de tu rubro eso, que no puedas justificar la compra de esos 50, por ejemplo, de esos 50 paquetes de hojas, directamente te le van a considerar como gasto no gravable, ya, porque te van a decir que están comprando facturas para deducir ya sea el IVA, débito fiscal, o el IVA. También tenemos como gastos gravables lo que son las publicidades. Estas publicidades podría ser por requerimiento de personal. Cuando requieren personal, normalmente aquí en Cochabamba, por ejemplo, hacen la publicación en los tiempos. Entonces esa factura que los entrega los tiempos es gasto deducible como gasto gravable. También los gastos de publicidad y propaganda, ya, si quieren hacer propaganda por la venta de los departamentos, o quieren hacer conocer algún bien que está construyéndose, esa publicidad también es gravable, siempre y cuando que esté a nombre de la constructora y consumidor. Los combustibles. Ahora, en esta parte hay que considerar una cosa muy importante. Los combustibles son gastos gravables siempre y cuando que el número de placa esté a nombre, el número de la placa y la movilidad esté a nombre de la empresa, es decir, de la constructora, con su NIT y con su nombre. De lo contrario, generalmente te consideran como gasto no gravable, te dicen, porque tienden a llegar o a entender de que se está pagando combustibles de terceras personas que no tienen relación con la empresa. Ya hay que tener muy cuidado en esta parte, porque en las facturas ya de hecho vienen con el número de placa de la movilidad. Luego los otros gastos también, como constructora están inscritos, como empresas están inscritos en varias entidades, ya sean Fundempresa, Cámara de Construcción. Entonces esas entidades te piden una cuota anual o mensual. Entonces esos gastos también son gravables como constructora, porque son cuotas mensuales o anuales que se pagan. Los servicios de transporte con la actividad gravada también, porque se entiende que para construir un determinado bien se necesita transporte, entonces son gastos gravables. Todos estos gastos que se les estoy enumerando como ejemplos simplemente tienen que tener siempre documentos de respaldo. De lo contrario, cualquier tipo de gasto que estén queriendo respaldar sin documento alguno, te le van a considerar los de impuestos nacionales, por ejemplo, como gasto no gravable para tu entidad, porque no tienes cómo justificar. También tenemos los otros gastos, que son la ropa de trabajo que compran las constructoras como seguridad para los trabajadores, botas, casco, son gastos gravables para la empresa. Pasajes, alojamientos, viáticos, hay que tener muy en cuenta los dos primeros conceptos, que son los pasajes y los alojamientos. Primero, cuando un trabajador, ya sea dueño de la empresa o cualquier miembro de la parte administrativa, está viajando a cualquier parte del país o fuera del país, primeramente el pasaje tiene que estar a nombre de la persona que está viajando, ¿ya? Fuera de que la razón social o el NID está a nombre de la empresa, pero como pasajero tiene que hacerse poner el nombre, ¿ya? Y ese nombre tiene que estar en la planilla de sueldos y salarios. Si no está en la planilla de sueldos y salarios y se le está considerando como trabajador eventual, entonces hay que considerar otro concepto, que es la retención, y la retención tendrían que indicar que la empresa está corriendo los gastos por servicio de transporte de tal persona, pero ese es otro tema, ¿no? En el tema de pasajes. En el tema de alojamientos es lo mismo. En la factura tiene que estar el nombre de la persona. Eso es para dejar la susceptibilidad de algún fiscalizador a largo plazo, estamos hablando por si acaso, de que una determinada factura venga y solamente diga 2 noches de alojamiento, precio unitario y el total, y listo, abajo el total en literal, pero no me dice el nombre de quién se ha alojado. Entonces ahí
un fiscalizador te puede decir, esta factura no te sirve porque no sabemos para quién es, no sabes cómo me puedes justificar, a excepto de que la persona quien está respaldando esto sepa justificar que esa factura sí corresponde a un alojamiento, pero del personal. ¿Ya? El tema de los viáticos, pues son válidos hasta cierto punto, de los viáticos, siempre y cuando que los viáticos no contengan en las facturas o documentos equivalentes el concepto de bebidas alcohólicas. Si contiene, digamos, un trabajador que está de viaje, se ha almorzado y se ha tomado una cerveza, y en la factura va a decir una cerveza, al simple hecho de hacerle poner la cerveza, esa factura va a quedar inválida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los fiscalizadores más que todo te dicen la empresa como tal, como ente jurídica o empresa unipersonal, no bebe, no tema, no incentiva las bebidas alcohólicas. Entonces por ese hecho no te quieren hacer valer el crédito fiscal solamente y te depuran todo el concepto. Ya hemos pasado en este tema varias empresas. Luego se entiende que cualquier tipo de capacitación que la empresa esté gastando para su personal también es válido. Ya pueden pagar para el tema de sus administradores, para un diplomado o cursos esporádicos como esta, por ejemplo, si tuviera costo, entonces la empresa constructora podría costear esos costos y son válidos para la empresa como gasto gravable. Y todo otro gasto que se podría considerar siempre y cuando, les vuelvo a repetir, que esos gastos sepan respaldar con algún documento físico, ya que ante cualquier requerimiento, más que todo de impuestos nacionales. La siguiente, ¿qué gastos no considera o no se debe considerar dentro de una empresa? Normalmente estos son, cuando son empresas unipersonales, esto es lo que sucede. Cuando son ya empresas jurídicas, poco sucede, pero con las empresas unipersonales sucede mucho este tema y no saben cómo administrar lo que son sus gastos como dueños de la empresa y lo que son gastos de la empresa en sí. ¿Ya? Entonces hay que saber clasificar. No son válidos los gastos como empresa, los retiros personales o socios o dueños de la empresa. Compras para las personas de los dueños o socios no son válidos. Cualquier tipo de compra que no sean válidos, ya, pero que estén a favor de los dueños o socios. Pagos de sus servicios básicos de los dueños o socios. Los servicios básicos normalmente vienen con dirección, por si acaso. Entonces esa dirección, si está contemplando fuera de la construcción donde se está haciendo el bien y fuera de donde está inscrito la dirección de las partes administrativas, no es válido por si acaso, y se entiende que son gastos de pagos de los dueños. Pagos de impuestos de las movilidades de los dueños no son válidos por si acaso, son gastos personales que son de los dueños y no son actividades gravables de la empresa. Pagos de préstamos financieros, ya esto tampoco es válido. En alguna empresa vi que el dueño en sí pidió un préstamo para comprar un determinado bien y la empresa estaba pagando sus cuotas. Como empresa lo estaban considerando como gasto deducible y no sabían cómo justificar. ¿Por qué? Porque el bien era a nombre de la empresa y con su carnet de identidad, perdón, a nombre del dueño y con su carnet de identidad. Entonces no tenía relación, como dueño de la empresa. Entonces él tenía que haber clasificado y haber pagado como RC/IVA, si se quiere decir, estando en la planilla de sueldos y salarios. Consumos propios de sus bienes para beneficio o algún dueño o socio. Esto quiere decir, si una determinada constructora construye con contrato a comunidad propia para vender edificios, condominios o casas, entonces un determinado departamento puede ser para un dueño, digamos, o para un familiar, lo pueden regalar. No es válido por si acaso. Ya sí o sí la factura, la constructora tiene que pagar por ese bien un impuesto. En el caso de dar un departamento tendría que pagar el IT y el IUE, ¿no? Tendría que estar como un ingreso.
Los gastos familiares de los dueños o socios no son válidos por si acaso. Alguna oportunidad había escuchado en noticias de que hay que pagar las cuotas escolares, todas esas cosas decían, pero no son válidos porque son gastos personales, no son gastos de la empresa. Y todo otro gasto, vuelvo a decir, los viáticos. Ya, los viáticos no son válidos cuando tienen las facturas, nota en la factura, bebidas alcohólicas. Directamente te anulan la factura. Más que todo, hemos visto los gastos gravables y no gravables como actividad en el tema, más que todo centrándonos para ver en el tema de impuestos y en el tema ver si pueden ser válidos o no, o considerar y clasificar mejor mis gastos. Licenciadas o ingenieras, sería esa la primera parte. A ver si tenemos algunas preguntas, podemos disolver algunas. Hola. Hola, hola. Buenas noches, ingeniero. Licenciado. Perdón. No se Licenciado, preocupe. buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Quería consultarle acerca de cuando una persona que forma parte de la planilla, que es el contador de la empresa, y normalmente el contador tiene un aporte en su colegiatura mensual, entonces, ¿ese gasto puede ser deducible para la empresa? Como constructora no, porque vos como contador eres independiente, entonces tendrías que declarar vos en tu planilla de tributaria y tendrías que presentar vos como dependiente, vos o el contador debía presentar en el formulario 110 a la empresa constructora para que te lo hagan el cálculo de la planilla tributaria. Eso es en caso de cuando uno es independiente, ¿verdad? Pero cuando forma parte de la planilla. No, cuando es dependiente. Cuando es dependiente, tú tienes que ver, bueno, el contador tendría que presentar la planilla 110, digo, claro, el formulario 110 a la empresa cuando es dependiente. Cuando es independiente, se supone que estás trabajando como consultor, como consultoría y tendrías que vos pagar tus propios impuestos y deducir ese en tu IUE, ese aporte que estás haciendo al colegio, ¿no? Está bien, licenciado. Sí, sí, ya entendí. Ok, Muchas gracias. perfecto, no se preocupe. ¿Alguien más tal vez, por favor? Buenas noches. Buenas Hola. noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi consulta es, por ejemplo, usted ha dicho de que, por ejemplo, los vehículos de la empresa o que no son de la empresa que se están utilizando, por ejemplo, no pueden, digamos, deducirse en los impuestos, no pueden, digamos, pasar como gastos, digamos. Pero en caso cuando en la mayoría de las constructoras los vehículos, en la mayoría, digamos, utiliza alquilado. Sí. En este caso, por ejemplo, el contrato podría ir como, como probante de eso para decir, para poner el gasto. Esa tendría mi duda, por favor. Hay dos cosas ahí que tiene que considerar en el tema, ahí estaríamos entrando en el tema de alquileres, ¿no? Normalmente, si no te está entregando una factura la persona de la que estás alquilándote, ya sea una retroacabadora creo que es, o un tractor, cualquiera sea, no te está entregando la factura, entonces tendrías que hacer una retención, ¿no? Una retención por servicios y cobrarle, digamos, el servicio de alquiler me está cobrando 150 bolivianos por hora. A esos 150 bolivianos por hora le tengo que aumentar, si la empresa va a reconocer esos impuestos, le tendría que aumentar el 15.5%, que eso es lo que me dice la ley, para que lo pueda hacer la retención y a la persona solamente lo pueda pagar los 150, pero como empresa va a ser válido los 150 más el 15.5%. Ojo, en la retención nunca hay que hacer
aclarar indicando que la empresa está haciéndose cargo de de las retenciones. Nunca. Si lo haces eso, lo que va a ser impuestos va a considerar directamente como gasto deducible el impuesto pagado de la persona, pero el servicio de transporte ya no te lo va a considerar como gasto deducible. ¿Por qué? Porque no estás haciendo una retención adecuada. Eso sería más o menos el tratamiento. La otra forma sería hacer contratos, ¿no?, por las personas, no hacerlo retenciones mensualmente y no caer en el tema de la habitualidad. Si lo haces caer a la persona que estás haciendo retención en el tema de habitualidad, le vas a generar problemas a la persona que está generando el servicio, y también como empresa te vas a generar problemas. ¿Por qué? Porque sí o sí Impuestos Nacionales va a decir: ha entrado en el tema de habitualidad, ya sea de 3, 4, 5 retenciones las has hecho de forma seguida y está en el campo de habitualidad. Él tenía que tener un NIT y tenía que hacer unas facturas. Entonces eso hay que tener mucho cuidado en esa parte para no caer en el tema de habitualidad y hacer un contrato bien claro, ¿no? Eso sería. ¿Alguien más, por favor? Noches. Mi consulta era la siguiente. ¿Qué pasa cuando tenemos activos fijos como son maquinarias, vehículos, pero ya están por un largo tiempo, que ya ha pasado su depreciación y están en valor 1? ¿Los gastos que seguimos teniendo de esos vehículos serían deducibles o ya no, como gastos de mantenimiento, compra de repuestos y demás, ¿no? Según la norma, Sí, según la norma lo que te dice, tendrías que considerar una revalorización de los activos fijos, ¿no? Si estás considerando, digamos, en tus libros un determinado bien está con valor 1, no se puede poner con valor 0, pero sí hay que poner con valor 1. Está con 1, pero al hacer mantenimientos estás llevando como gasto a esa como una activación, si se quiere decir. Parece bien, o directamente lo estás llevando al gasto, y así dependiendo, hay que ver la contabilidad en esa parte. Pero si está con valor 1, te sugiere la norma indicando que puedes hacer una revalorización de los activos fijos e integrado nuevamente al valor que corresponde según lo que te están diciendo los peritos, y hacer nuevamente considerando como valor actual para volver a hacer la depreciación. Y la segunda consulta, en tema de materiales, los materiales de construcción obviamente son deducibles, pero mayormente los proveedores te dan a crédito. Y ha habido uno que otro proveedor que nos ha dado a crédito, pero que nos ha facturado posterior, cuando hemos llegado a pagar. Pero la obra ya había finalizado y nos han facturado, digamos, la obra ha finalizado en julio y nosotros hemos pagado en octubre. Y nos han facturado en octubre el material, pero sin embargo ha ingresado ya en mayo. En ese caso, ¿habría posibilidad de que me lo depure? Como crédito fiscal, no te lo pueden depurar, pero sí a tu proveedor le pueden sancionar porque no está, ¿cómo se dice?, no está cumpliendo con la norma, porque el hecho generador se está generando al momento de que tú le estás pagando un anticipo o te está entregando el bien, tú le estás pagando, ¿no? Otro dato es que como contribuyente, vos como que el que está pagando tampoco está solicitando, pero no es una obligación también tuya pedir una factura, sino que la obligación de tu proveedor su obligación de él es emitirte la factura. Como crédito fiscal no la pierdes, ya te puedes acreditar en el mes que corresponde, no te dice la norma, hay un vacío legal en esa parte, no te dice ese concepto, lo que tú me estás diciendo, no te dice que en un determinado mes me voy a adjudicar un gran crédito fiscal, pero me tenía que adjudicar en los meses anteriores, no te dice, el que ha incumplido ha sido tu proveedor, no vos. Eso sería. Ya, gracias. Una pregunta más, por favor, y después vamos a continuar con el tema del ejercicio para que veamos algunos gastos y veamos los conceptos de ingresos. Perdón, licenciado, buenas noches. Continuamos. Buenas. Mi consultita, por favor, es ¿qué pasa en los casos del leasing? Resulta que se ha adquirido maquinaria en leasing y no sé si esta se debe depreciar, ya que son varios años los que están pagando el leasing, y si se deprecia, quisiera saber si este gasto es deducible o no, por favor.
El leasing bancario aún no son tus bienes, los bienes son de la empresa. Lo que estás pagando es aún el préstamo. El préstamo, una vez que termines de pagar el préstamo, recién vas a activar ese bien con un determinado precio. A partir de ahí tienes que empezar a depreciar ese bien. Y ¿cómo podría justificar justamente todos los gastos que se hacen como combustible o algún repuesto en los años que estoy pagando? Y esto para que sea un gasto deducible. Suponemos que al hacer un leasing, tú debes tener un comprobante, un contrato de compra bien de ese bien. Y en ese bien, ya sea por compra de la movilidad, está diciendo el número de placa, y una vez que termine las cuotas, a favor de quién va a ir ese bien, y con esa documentación te tendría que ser gasto deducible, ¿no? O sea, en ningún momento no te debería descontar impuestos nacionales, porque si el documento dice está a nombre de la empresa y ese documento está hay de por medio un bien, y ese bien está consumiendo para una actividad de un determinado bien que está haciendo ingresos, entonces debería ser un gasto deducible. Suficiente es que tengas un documento y los comprobantes de pago. Muchas gracias, licenciado. Bueno, vamos a continuar y después al finalizar vamos a habilitar nuevamente las preguntas. Me avisan por favor cuando ya estén viendo la pantalla de las diapositivas. Está bien, creo. Bueno, como hemos ido viendo algunas preguntas, netamente son tema de gastos deducibles, no gastos de ingresos deducibles. Hay que considerar muy en cuenta, por favor, en el tema de los gastos, hay que saber respaldar. Ya, si no saben respaldar un determinado gasto, lastimosamente impuestos nacionales, hablando de impuestos, no les va a considerar como gastos no deducibles. Ojo, hay que considerar también cada fiscalizador que te toca. Ya a veces hay fiscalizadores que no saben siquiera cuándo se debe considerar nota de débito crédito, si suma o resta en mis libros de compras-ventas. Entonces hay que partir siempre en el tema de ver cómo justificar, partiendo de que un fiscalizador no sabe, digamos, este tema, y ver cómo justificar con un determinado documento. Para continuar vamos a hacer este pequeño ejemplo donde nos dice la empresa A presenta unos saldos que hemos elaborado, directamente saldos, según resumen de todos sus movimientos, tanto de ingresos como de gastos, ¿ya? De los cuales por los ingresos sobre contrato de obras públicas se debe considerar el 45% del global de los gastos que se presenta. Lo mismo para los contratos privados, pero por obras el 25%, y como construcción por cuenta propia el 30%. Y los ingresos serían todos estos temas. Aquí tenemos ingresos por contratos públicos, algo de 700.000, por contratos privados por obras 450.000, y por venta de bienes, en este caso de 300.000. Tenemos como costos, normalmente como costos lo vamos a considerar costos de materiales de construcción, digamos viguetas, tubos, todo lo que está aquí. Costos de material de construcción, los cementos, alambres, hormigón, baldes, pegamentos, ladrillos, todos esos son costos de construcción. Ya. También dentro de este tema deberían estar los sueldos y salarios, pero lo hemos puesto directamente como gastos administrativos. Poner en un orden sobre otro orden no difiere mucho, solamente podríamos ver en el tema de hacer algunos índices, cuánto realmente me cuesta construir un determinado bien, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora al tema de los ejercicios, y esto lo vamos a ver en el Excel. Lo están viendo, ¿verdad? Bueno, tenemos, como lo habíamos dicho, los ingresos totales de la empresa como actividades públicas, por contratos públicos, por contratos privados como obras y por venta de bienes. Y a su vez esta empresa está generando por movimientos bancarios un interés de 574,84.
Los costos, y lo que ya les había mencionado, costos por compra de materiales de construcción, ya sean villetas, cementos, alambres, hormigones, baldes, fierros, ladrillos, bueno, todo otro compra de materiales, ¿ya? Vamos a recalcar a la pregunta que me hizo la señorita o licenciada, que todos estos compra de estos bienes, de estos materiales de construcción, no hay que caer en ese tema con sus proveedores, que les va a entregar, digamos, de aquí a 2 meses, a 1 mes, en el tema de créditos fiscales, el tema de la factura. Siempre al momento de que les paguen, ustedes paguen, siempre pidan la factura para evitar cualquier susceptibilidad. Y si te quieren depurar, entonces tú vas a tener que contratar un perito fiscalizador para que impugnen y puedan ser válidas, y eso es otro rollo, armarse es otro rollo. Entonces, para evitarnos todos esos problemas, siempre es pedir una factura en el debido momento, no esperar a que el proveedor te diga eso. Al final en el mercado tenemos un montón de proveedores y viendo ya de cuál pueden obtener. Tenemos como gastos también capacitaciones del personal, los impuestos a las transacciones efectivamente pagados, otros impuestos pagados, en este caso podría ser, digamos, bueno, aquí tal vez hemos puesto algunas tasas que hemos pagado por algún tráfico que se ha hecho. Servicios de telefonía móvil. Los teléfonos celulares corporativos que estén a nombre de la empresa también son válidos. Los servicios de luz, internet, botiquín, por si acaso los botiquines son válidos, ya. Toda constructora, lo recomendable tanto en la parte de constructora como en la parte administrativa, tienen que tener un botiquín. Peor aún con esta pandemia, sí o sí. ¿Quién les revisa esto? No les va a revisar impuestos nacionales por si acaso. El que les va a revisar es el Ministerio de Trabajo. Si no tienen un botiquín, directamente tienen una sanción. Y las sanciones del Ministerio de Trabajo, por si acaso, no son leves como las de impuestos nacionales, son terribles. Mejor es que no se metan con Ministerio de Trabajo, porque te piden todo tipo de documentación, hasta el respiro del mismo trabajador a veces piden. Entonces hay que ver de la forma de tener las buenas condiciones. Suscripciones y afiliaciones, en este tema podría ser Fundempresa, Cámara de Construcción. Luego, aquí también podría ser válido, tendría que ser válido, digamos, tienes arquitectos que están contratados en la parte de obras, ya, y esos arquitectos están pagando sus mensualidades. Si la empresa va a pagar, entonces se tendría que considerar como gasto deducible, ya, si la empresa está pagando. Si el trabajador está pagando, bueno, tendría que presentar en su formulario 110 como dependiente y hacer el cálculo de la planilla tributaria, ya sea su departamento de recursos humanos o el contador. Pasajes o hospedaje, lo que habíamos recalcado, tiene que estar con nombre y apellido en la factura del pasaje. Ya, en algunas oportunidades se había visto que el dueño, por ser dueño, a veces creen que pueden pagar, tienen derecho, ¿no? O sea, no es que les estoy diciendo que no pueden hacerlo, pero para efectos como gasto de la empresa no es válido. Los pagos de sus hijos que están viajando por avión, digamos, de Cochabamba a Santa Cruz, de Cochabamba a La Paz, de su esposa, de su suegra, de lo que sea, de sus amigos, tengan en cuenta que las facturas de vuelo vienen con nombre. Entonces, si ese nombre no está en la planilla de sueldos y salarios, olvídate, ese gasto no es gasto deducible o gasto vinculado con la actividad. Los combustibles, lo que habíamos recalcado, transportes, couriers también son válidos, publicidad, propaganda, gastos legales, notariales, gastos bancarios, en fin, todos estos tipos de gastos son gastos deducibles o gastos vinculados con la actividad. Ya, la vinculación de la actividad se entiende, como al principio le hemos dicho, es que este gasto que estamos incurriendo es para que me sirve para hacer una determinación de un bien o una construcción de un bien. Ya, aquí por ejemplo estamos los sueldos, salarios eventuales.
Vuelvo a recalcarles, los eventuales es otro tema, ya hacen algunas empresas o consultoras, ya contables, lo que sea, como estén trabajando las constructoras, están haciendo retenciones, ya, pero vuelvo a recalcarles, no hagan caer en la habitualidad. Si le están haciendo caer en la habitualidad a sus trabajadores, tengan por seguro que cuando venga Impuestos Nacionales les revise este tema, les va a considerar como gasto no vinculado con la actividad, a pesar de que se ha contratado una cierta cantidad de obreros para construir un determinado bien. Se les va a ingeniar Impuestos Nacionales y les va a decir no. La ley es bien clara, te va a decir que estos debería ser gasto deducible siempre y cuando que hayas hecho los aportes, ya. O lo otro, podrían hacer los contratos como consultores por producto, ya, pero ahí también es otro tema, ¿no? Sueldos y salarios fijos, de esto lo que pagan los aportes a la AFP, Provivienda, Fondo Solidario, a la Caja. Fotocopias, impresiones también son válidos. Las depreciaciones de mes activos fijos. Ahora, las atenciones médicas del personal también son válidas, se entiende, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando lo hacen, cuando se accidenta un determinado trabajador y no lo quiere atender la caja o cualquier entidad que esté asegurada, no lo quieren atender y ese trabajador está súper mal, entonces la tienen que llevar a una privada. Y el dueño de la empresa ha determinado que le va a llevar a una privada y pueden hacer un informe y ese informe es válido como gasto deducible con la factura más que se va a pagar, ya, a pesar de que las empresas contratan lo que son seguros contra accidentes. Si contratan esto, entonces la aseguradora va a cancelar. Bueno, para determinar esto, si generado una utilidad o pérdida, es directamente sumar todos mis ingresos grabados, ¿no? Mis ingresos netos, que serían todos de aquí arriba, mis ingresos públicos, privados o por cuenta propia. En este caso estoy viendo simplemente si he generado utilidad o pérdida, no estoy viendo en tema de impuestos, por si acaso es para calcular ya sea el IVA débito fiscal o que se paga, que no se paga, no estoy viendo esa parte, ya, solamente estoy viendo si he generado una utilidad o he generado una pérdida. Entonces sumo todos mis ingresos, también sumo todos mis costos de compra de materiales. Luego hago lo que son mi utilidad operativa. Directamente serían mis ingresos netos menos mis costos de producción. De ahí tengo una utilidad, por ejemplo, para este ejercicio de algo de 964.000. Mis gastos administrativos sumarían todos estos. Todos estos son mis gastos administrativos de 788.000. Entonces esta es la que mostramos. Y ahí tengo mi utilidad de empresa antes de impuesto, que sería mi utilidad operativa menos mis gastos administrativos, tengo mi utilidad. Hasta aquí el empresario podría saber cuánto está generando o cómo le está yendo a su empresa, ¿no? Ya después de ahí, si quiere prevenir cuánto tengo que ver, porque estos gastos hemos determinado que es el primer semestre, entonces podrían determinar de esta utilidad, tengo que pagar aproximadamente el 25%, el que serían los 44.000. Ya, ojo, tampoco estoy viendo aquí qué cosas son gastos deducibles y qué cosas no son gastos no deducibles. Ya directa lo estoy metiendo como gasto, por ejemplo, tema de sueldos y salarios eventuales. Esto podría considerarse como gasto no deducible. Ya. Para efectos como utilidades le estamos considerando todo como gasto, ya, pero lo que te hace Impuestos Nacionales es directamente aquí. Si yo estoy sacando el 25% de mi utilidad antes de impuesto, lo que me hace impuestos me dice más gastos no deducibles. Entonces sería esto. Y esto por 0.25%. Entonces a eso lo consideran el 25% más. Ya. A cualquier ingreso, Impuesto Nacional lo que hace es a cualquier ingreso, como le considera como gasto no deducible, hay que pagar un impuesto de eso más. Ya. Le considera como un ingreso, un gasto. Se paga un gasto de un impuesto. Es un concepto muy ambiguo de los impuestos nacionales, pero bueno, así es nuestra ley.
Luego aquí podrías ver lo que son las utilidades del primer semestre, después utilidades netas, ya sean pérdidas o utilidades. Y aquí directamente la utilidad antes de impuestos menos el impuesto que supuestamente vas a pagar sería tu utilidad de 91.000 bolivianos. Ahora, tenemos un segundo ejemplo para ver cómo puedo ver si he ganado con mis ingresos por públicos, con contratos públicos, si he ganado con mis ingresos por obras privadas o si he ganado con mis ingresos de cuenta propia. Ya lo único que aquí estamos haciendo es simplemente clasificar. Una de las formas es verificar estos gastos. Ya verificar estos gastos y decir que todos estos gastos representan para este ingreso un 45%, digamos. Todos estos gastos representan un 35% y todos estos gastos representan para este ingreso un 25%. Ya podríamos hacer de esa una de las formas es esa. Entonces de eso es lo que estamos haciendo. El 45% de todos los costos sacamos de los costos generales y al final vamos a hacer lo mismo. Voy a sumar como obras públicas por contratos públicos, voy a sumar y voy a decir todos mis ingresos por contratos públicos son estas. Mis costos y gastos va a ser lo mismo que el anterior habíamos hecho y aquí voy a tener una utilidad antes de impuestos de 133.000 bolivianos por ingresos públicos, por contratos de ingresos públicos. Lo mismo se hace para el tema de los ingresos de obras de contratos por contratos privados. Ya los contratos privados, los vuelvo a recalcar, son de una persona, digamos, tiene un terreno, hace construir su obra y a la constructora le contrata. Y ese es el ingreso para la constructora, ¿no? Obviamente para la constructora estos dos primeros están grabados por el IVA, por si acaso. Lo mismo aquí vamos a sacar el 25% como me dice el ejemplo y aquí tiene una utilidad de 94 bolivianos. ¿Ya? La utilidad antes de impuestos, 94.000 bolivianos. Y para el tema del tercer ejercicio dice ingresos por cuentas propias, en este caso por venta de departamentos, oficinas, agarrando todos estos mismos costos y gastos, la empresa está perdiendo. ¿Y cómo está? Si hacemos esta distribución por tipo de ingresos, entonces verificamos qué ingresos me está generando pérdida y qué ingresos me está generando ganancia. Entonces, este ingreso me genera pérdida, pero ¿cómo lo estoy absorbiendo? Son con estos otros ingresos. Con esos ingresos estoy absorbiendo esta mi pérdida y al final tengo la misma utilidad, ¿no? Eso sería en el tema. La otra forma, como les había indicado, era directamente agarrar un índice. Un índice, como ya tienes todos tus ingresos clasificados, digamos, cualquier, ya sea por contratos de obras privadas, por contratos públicos, por cualquier tipo de ingreso que tengas, siempre y cuando que sepas clasificar bien tus ingresos, puedes hacer esta forma normalmente que hacemos. Ya decimos, aquí vamos a sacar el total de todos mis ingresos. De todos mis ingresos de esta parte. Y lo que voy a hacer simplemente es agarrar un índice. Voy a decir cuánto equivale este ingreso con relación a mi total de mis ingresos. Ya equivale el 45% de mis ingresos. Lo mismo voy a hacer para el tema de los otros conceptos. No estaba mal esto. Y la última. Entonces estos son los porcentajes de poder absorber cada ingreso. Entonces este ingreso me representa un 45%, este ingreso me representa el 28% y este me representa el 23%.
Lo que hay que hacer, lo siguiente es que estos porcentajes hay que prorratear para estos ingresos, según estos porcentajes. Entonces lo mismo hay que agarrar con una fórmula, ya sea en Excel o en cualquier otro programa, decimos esto por esto, para la primera. Para la segunda decimos esta por la misma. Para la tercera decimos lo mismo. Y así agarramos una utilidad o pérdida si he generado. Esa es la otra forma de poder calcular si he ganado o he perdido en determinados bienes, ¿no? Licenciados ingenieros, serían esa la parte de explicación, la parte de práctica. No sé si tienen algunas preguntas, respuestas, podemos absorber. Hola. Creo que no están, ¿no? Lisa, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. En el tema de la contabilidad, digamos, de las constructoras, pero en tema de sociedades, cuando agarran las obras, digamos, a veces se juntan dos empresas constructoras, ¿verdad? Agarran Sociedad 50 accidental. y 50. Ajá. Ya. ¿Cómo sería en ese caso? Tienes que clasificar tus gastos nada más. Para la sociedad accidental se supone que agarran proyectos directamente, ¿no? Un determinado proyecto, ya sea licitación o una obra privada, agarras y se firma un contrato y el contrato es la sociedad accidental. Y esa sociedad accidental, normalmente en algunos he visto que sacan su propio NID para esa sociedad accidental y otros directamente hacen la sociedad accidental internamente, donde la persona quien tiene NID es lo que va a soportar todos los ingresos, pero internamente están haciendo la clasificación de sus gastos. Todos los costos para la construcción de ese bien para esa sociedad hay que separarlos muy aparte, ¿no? Y hacer la contabilidad por separado. Y cuando tengas que presentar tus estados financieros, obviamente tiene que ser de forma global. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien más tal vez, por favor? Mientras van alistando sus preguntas, por si acaso se trató de dar un curso de manera global, lo más necesario posible que se pueda necesitar en él, porque el curso solamente duraba 1 hora. Para eso es un poco complicado tratar de explicar un tema que es muy amplio, porque el tema normalmente se debería explicar mínimamente así a detalle, cómo hacer un registro contable, cómo plantear un plan de cuentas, digamos, o qué considerar, cuándo considerar una revalorización de activos fijos. Todos esos temas normalmente dura a veces de 3 a 4 meses. Entonces hemos tratado de hacer algo muy resumido y lo más relevante posible. A ver, si tienen algunas preguntas más, estamos abiertos. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Dice, caso de... tal vez no sé si podría encender su micrófono. Walter, me podría decir un poco de estos agregados. No lo estoy entendiendo bien. Por ejemplo, Hernán Jiménez me dice, cuando la adquisición de una agua de cisterna para vaciado de concreto en la obra sea sin factura, ¿cuánto sería la retención? La retención es el 15.5% porque es un servicio, es un servicio de agua. Ya, a lo menos de que estas personas, por si acaso están inscritas en régimen simplificado, pagan su impuesto bimestral, si no estoy mal, solamente no le hagas la retención, pídanle lo que es el tema de sus pagos de sus impuestos y su fotocopia de NIT. Ojo, un tema les quiero aclarar,
toda persona, todo gasto que estén haciendo, ya sea personas que no emitan factura, pero tienen que preguntarles, por ahí esas personas están pagando su impuesto bimestral o trimestral, cualquiera sea el concepto. Para esas personas no es necesario que lo hagan la retención, por si acaso, ¿ya? Solamente la tienen que pedir su comprobante de pago y su fotocopia de carnet. Con eso es gasto deducible, gasto vinculante con la actividad. Ya no te vas a reclamar impuestos nacionales con esa parte. Sería la pregunta. ¿Alguien más, tal vez, por favor? Ya habíamos contemplado esta pregunta, Willy Vargas, el tema de lo que me dice, si un obrero se accidenta y por emergencia lo han llevado a una clínica privada. Bueno, no es necesario siempre que ustedes la pueden llevar, sino que pueden llamar a los bomberos y los bomberos a la clínica más, ellos tienen una política, ¿no? Llevar a la clínica más cercana, no importa si está asegurado o no, no importa. Ahí hay que considerar dos cosas. Si la empresa tiene seguro contra accidentes, entonces la empresa tiene que reclamar al seguro para que pague la factura de la clínica. Esa es una solución. La otra solución es que la empresa pida un informe, ya sea, podría pedir incluso el informe a los bomberos o al que ha llamado, el que ha llevado a esa clínica, y la clínica misma podrían pedirle un informe de cómo ha llegado ese accidente, el accidentado, y con ese informe más la factura es gasto deducible, porque es con una actividad vinculante con la actividad, porque se está prevaleciendo una vida de por medio. Bueno, tenemos solamente esas preguntas. Licenciado, ingeniera, si están por ahí, por favor. Gracias, buenas noches. Licenciado, una pregunta, buenas noches. Gracias. Digamos, soy de La Paz, ¿cómo me pueden escribir o si emiten algún certificado por la clase? Sí, se emite. Por esta clase no, pero por la clase que se va a dictar a partir del 27, 2 semanas, sí se va a emitir, porque son 16 horas del curso, cada día de 2 horas. Dicen, disculpe, ¿va a enviar de WhatsApp los puntos que se va a tratar sobre el curso que se va a dar y el precio y todo eso? Sí, directamente la academia Sidemia es la que les va a proporcionar toda esa información. Podrían entrar a su página de ellos, incluso de lo que es Sidemia, o inscribirme a mi número de teléfono que les pasé, que es 60 37 5884, y ahí podemos ver, porque igual se va a formar un grupo también, ¿no? En el tema con las personas que están en el curso. Buenas noches, disculpe, más o menos cuánto va a ser el costo del curso que se va a dictar. Estamos por definir eso con los de Sidemia. Sidemia es la que les va a decir cuánto va a ser el costo del curso. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Usted trabaja por ejemplo, yo soy un arquitecto y estoy proyectando un condominio vertical. Ya. Y quería saber, digamos, bueno, no estoy metido mucho en el rubro, pero un pariente tiene ahí, bueno, que ya le hicimos un avalúo y todo, y nos da para que el banco nos financie, pero queremos un asesoramiento así de una persona así. ¿Y usted trabaja en ese ámbito? ¿O? En el tema de asesoramiento, sí, les puedo asesorar. Incluso se podría hacer estados financieros, ¿no? Porque te piden estados financieros para financiarte algún recurso para un determinado bien. Ok, le estaré hablando entonces. Bueno, le agradezco. Buenas noches, hasta luego.